Cada año, el 17 de marzo, distintas ciudades alrededor del mundo realizan celebraciones públicas asociadas a la cultura de Irlanda. La fecha suele estar marcada por desfiles, eventos culturales y reuniones en las que aparecen símbolos como el color verde y el trébol. Esta fecha es conocida como el Día de San Patricio. Para muchas personas, esto es simplemente un día de celebración vinculado a la música, la gastronomía y algunos símbolos populares de la cultura irlandesa. Sin embargo, el origen de esa tradición es mucho más antiguo de lo que parece. Durante siglos, el Día de San Patricio no fue una fiesta, sino una conmemoración religiosa relacionada con la vida de un misionero que vivió hace más de 1500 años. Comprender cómo esa conmemoración terminó convirtiéndose en una celebración global requiere regresar a un momento muy distinto de la historia. Un momento en el que Irlanda estaba dividida en pequeños reinos, y en el que todo comenzó con la historia de un joven que ni siquiera era irlandés. En el siglo V, cuando el Imperio Romano comenzaba a perder el control de sus territorios occidentales, un adolescente nacido en la Britania romana fue capturado por piratas provenientes de Irlanda y llevado a la isla como esclavo. Durante varios años vivió en regiones rurales y aisladas, trabajando como pastor y cuidando rebaños en paisajes fríos y montañosos. En ese momento de su vida no era sacerdote ni misionero, y tampoco había mostrado una religiosidad especialmente profunda. Sin embargo, la experiencia de la esclavitud transformó su vida. El aislamiento y la soledad lo llevaron poco a poco a desarrollar una espiritualidad más intensa. Más tarde escribiría que pasaba largos periodos rezando, encontrando en la fe una forma de sobrellevar las dificultades de su situación. Después de aproximadamente 6 años, logró escapar y regresar a su casa en Britania. Pero su historia con Irlanda no terminó allí. Con el paso del tiempo, afirmó haber tenido una visión en la que escuchaba la voz de los habitantes de Irlanda llamándolo de regreso. Aquella experiencia lo llevó a tomar una decisión extraordinaria. Años más tarde, regresó voluntariamente a la tierra donde había sido esclavizado, pero esta vez no como prisionero, sino como misionero cristiano. Pero cuando Patricio regresó a Irlanda, entró en un mundo completamente distinto al que había dejado. En el siglo V, Irlanda no era un reino unificado. El territorio estaba dividido en numerosos clanes y pequeños reinos gobernados por líderes locales, cada uno con sus propias tradiciones y estructuras de poder. La religión ocupaba un lugar central en la vida de estas comunidades, y en las creencias celtas formaban parte esencial de su cultura. Entre las figuras más influyentes se encontraban los druidas, líderes espirituales que cumplían funciones religiosas, educativas y jurídicas dentro de la sociedad. En este contexto, la llegada de un misionero cristiano representaba mucho más que la introducción de una nueva fe. También implicaba un proceso gradual de transformación cultural. Patricio comenzó a predicar el cristianismo, establecer comunidades religiosas y bautizar a algunos líderes locales. Sin embargo, el cambio no ocurrió de manera inmediata. Durante mucho tiempo, las nuevas creencias convivieron con las tradiciones celtas existentes. Con el paso de los siglos,
La figura de Patricio comenzó a rodearse de historias que mezclaban hechos históricos con elementos simbólicos. Una de las más conocidas afirma que expulsó todas las serpientes de Irlanda. Sin embargo, desde el punto de vista científico, es probable que Irlanda nunca haya tenido serpientes nativas después de la última glaciación. Por esta razón, muchos historiadores interpretan esa historia como una metáfora, en la que las serpientes representarían las antiguas creencias paganas, que fueron perdiendo influencia a medida que el cristianismo se expandía por la región. Otro símbolo asociado con Patricio es el trébol. Según la tradición, lo utilizó para explicar la Trinidad cristiana, comparando las 3 hojas del trébol con la idea de un solo Dios en 3 personas. Con el tiempo, ese pequeño símbolo vegetal terminaría convirtiéndose en uno de los emblemas más reconocibles de Irlanda. Después de su muerte, Patricio comenzó a ser venerado como una figura religiosa importante. Con el paso de los siglos, su influencia creció hasta que fue reconocido como el santo patrono de Irlanda. Dentro de la tradición cristiana, existe una práctica común: recordar a los santos en el día de su muerte, entendido como el momento en que entran a la vida eterna. En el caso de Patricio, esa fecha quedó asociada al 17 de marzo. Durante muchos siglos, esta jornada se celebró principalmente como una festividad religiosa. En Irlanda, el Día de San Patricio estaba marcado por la asistencia a misa y por actos de carácter espiritual, más que por celebraciones públicas. No había grandes desfiles ni reuniones masivas. Se trataba, sobre todo, de un día de reflexión religiosa dentro del calendario litúrgico. Con el tiempo, el significado de esa fecha comenzaría a cambiar. A medida que la historia política y social de Irlanda evolucionaba, la conmemoración asociada a Patricio también empezaría a adquirir nuevos significados. En 1845, comenzó una de las tragedias más profundas de la historia de Irlanda: la Gran Hambruna. Una enfermedad devastó el cultivo de papas, que en ese momento era el alimento básico para millones de personas en el país. El impacto fue catastrófico. Más de 1 millón de personas murieron y millones más se vieron obligadas a abandonar su tierra en busca de mejores condiciones de vida. Muchos de esos inmigrantes llegaron a Estados Unidos, donde comenzaron nuevas comunidades en ciudades como Nueva York, Boston y Chicago. Sin embargo, su llegada no fue fácil. Los inmigrantes irlandeses enfrentaron pobreza, condiciones de trabajo duras y una fuerte discriminación social. Con frecuencia eran vistos como extranjeros indeseables y excluidos de muchas oportunidades. En ese contexto, el Día de San Patricio empezó a adquirir un nuevo significado: organizarse como desfiles y reuniones públicas en las que las comunidades irlandesas podían mostrar su cultura y afirmar su identidad. Marchar vestidos de verde y exhibir símbolos asociados a Irlanda se convirtió en una forma de expresar orgullo y presencia en una sociedad que muchas veces los marginaba. Paradójicamente, fue en Estados Unidos donde el Día de San Patricio comenzó a transformarse en una celebración masiva y festiva. Con el tiempo, esa forma de celebrar la fecha terminaría influyendo también en Irlanda, donde la conmemoración religiosa original adaptaría gradualmente un carácter más público y festivo. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, un grupo de nacionalistas irlandeses lanzó una insurrección contra el dominio británico.
el episodio pasaría a la historia como el levantamiento de Pascua. En los años siguientes, el sentimiento nacionalista se fortaleció considerablemente y el conflicto político con Gran Bretaña se intensificó. Finalmente, en 1992 se estableció el Estado Libre Irlandés, marcando un momento decisivo en la historia del país. En ese contexto de afirmación nacional, distintos símbolos culturales adquirieron una nueva importancia. El color verde, el trébol y la figura de San Patricio comenzaron a asociarse cada vez más con la identidad irlandesa. Con el tiempo, la celebración del 17 de marzo dejó de ser únicamente una conmemoración religiosa y pasó a consolidarse también como una expresión cultural y nacional. Durante el siglo XX, el Día de San Patricio continuó transformándose. De una conmemoración religiosa pasó a ser expresión de orgullo entre comunidades inmigrantes y comenzó a expandirse e integrarse en la cultura popular de muchos países. En ciudades como Nueva York, el desfile de San Patricio se convirtió en uno de los eventos anuales más grandes, con miles de participantes marchando por la Quinta Avenida ante millones de espectadores. En Chicago, una tradición iniciada en la década de 1960 dio lugar a una de las imágenes más reconocibles de la festividad: el río de la ciudad teñido de color verde. Con el tiempo, la celebración también llegó a lugares sin ninguna conexión directa con Irlanda. Monumentos y edificios emblemáticos en distintas partes del mundo comenzaron a iluminarse de verde cada 17 de marzo como parte de una iniciativa conocida como Iluminación Verde Global. De esta manera, el Día de San Patricio dejó de ser solo una celebración religiosa o vinculada a la diáspora irlandesa, y pasó a convertirse en un fenómeno cultural global. Sus símbolos, el trébol, el color verde y la música tradicional irlandesa, se integraron en la cultura popular y en celebraciones que hoy reúnen a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esta transformación tuvo un efecto curioso. Durante gran parte del siglo XX, las celebraciones más grandes del Día de San Patricio no ocurrían en Irlanda, sino en ciudades con grandes comunidades irlandesas en el extranjero. Fue solo hacia finales del siglo XX cuando Irlanda comenzó a adoptar de manera más abierta el carácter festivo internacional de la fecha. En 1996, el gobierno irlandés impulsó la creación del Festival de San Patricio en Dublín, un evento que buscaba presentar la cultura del país al mundo y atraer visitantes internacionales. Hoy, cada 17 de marzo, millones de personas participan de alguna manera en esta tradición. Algunas lo hacen por conexión cultural y otras simplemente por experiencia festiva. Pero detrás de esta celebración contemporánea sigue existiendo una historia mucho más antigua. La historia de un joven capturado y llevado a tierras extrañas. La historia de una transformación religiosa que cambió la cultura de un país. Y la historia de una diáspora que llevó sus tradiciones a distintos rincones del mundo, hasta convertirlas en algo que hoy pertenece, de alguna manera, a todos.